Quiero darle gracias a Dios y al pastor Ojeda por la invitación en esta mañana. Ya terminamos el primer trimestre del 2021. Y empezamos ya el otro trimestre mañana. Y cuando termine ya estamos a mitad de año. Y así se va el 21 y qué pronto, qué bueno que se acabe este año y el otro y Cristo venga ya. Amén. Hermanos, en esta mañana quiero compartir con ustedes este precioso libro, la Biblia, ¿no? Es un libro extraordinario. En este libro está revelado todo lo que Dios ha hecho, hace y hará para salvar a su pueblo. Amén. En este libro está revelado el plan de la salvación, la justificación de los pecadores, la santificación de los pecadores, la perfección de los pecadores y la glorificación de los pecadores. Todo eso está en el programa de la redención. Y en esta semana que estamos concluyendo hoy, hay dos pueblos que están celebrando dos eventos extraordinarios. Uno de ellos es el pueblo judío. Ayer, 26 de marzo, el pueblo judío tradicional celebró la Pascua, el 14 de Nisán. Y hoy el pueblo judío espiritual, ¿no? Aquel es el literal y este es el espiritual. El pueblo de Israel espiritual, a lo que me refiero, está celebrando el gran ¿qué? El gran Shabbat. Y quiero decirle que ayer reuní a mi familia, también a Hugo y Inés, que están cerquitica de nosotros, e hicimos una santa convocación para recibir el sábado. Preparamos la cena del Señor y celebramos la Pascua cristiana. Sí es cierto, recordamos la Pascua hebrea. ¿Por qué? Porque es bíblica. Es bíblica. La Pascua que celebraron los hebreos ayer no es una Pascua pagana. No la inventó ningún ser humano, sino que es la Pascua de ¿quién? Las fiestas del Señor. Y nos reunimos allí antes de la puesta de sol, preparamos el pan, preparamos el vino, repasamos un poquito la historia pasada, hablamos de cómo los hebreos, y lo dice el libro Patriarcas y Profetas, cómo ellos celebraban la Pascua, cómo ellos primero allá en Egipto, ¿no? Y después cómo a través de allá en la conquista ellos iban a Jerusalén, las familias se reunían y entonces era la primavera, ya había pasado el invierno, ya había lluvia, el campo había reverdecido, habían flores y la gente iban por los caminos y se reunían caravanas y cantaban y oraban y confraternizaban y repasaban ¿qué? La historia de la liberación. Eso lo recordamos ayer, ¿no? Pero entonces ya al final nos damos cuenta del texto que acabamos de leer ahora, la vieja levadura, la nueva levadura, Cristo nuestra Pascua fue ¿qué? Exactamente. Ahora, ¿por qué hice eso ayer? Bueno, pues hace tiempo que no celebraba la Santa Cena con mi familia y pues lo hicimos. Y yo les dije, miren, hay algo que nosotros los cristianos tenemos que mejorar. Por ejemplo, la iglesia celebra el día del amor y de la amistad. Pero lo celebra en un día ¿qué?
equivocado, en un día pagano. El día del amor del amor y la amistad le han puesto ese nombre como un barniz. ¿Para qué? Para hacerlo presentable. Pero hermano, usted está participando de una fiesta pagana. Y no voy a hablar de eso en esta mañana porque el sermón no es eso. Pero es una fiesta pagana. Y así, durante todo el año, la iglesia, el pueblo de Dios, celebra fiestas ¿qué? Paganas, hasta que llegamos a fin de año. Bueno, la Navidad nos habla de Jesús, es una fiesta pagana. Porque esa Navidad no es ¿qué? La verdadera. Y entonces digo, bueno hermanos, si la iglesia cristiana celebra las fiestas paganas y las decoran y le dan sabor cristiano, pues que usted recuerde las fiestas hebreas, que no son hebreas, son las fiestas del Señor. Lea allí en Levítico 23, cuando el Señor le dice a Moisés, le dirás al pueblo de Israel, estas son las fiestas del Señor. Y entonces esto tal parece que no lo pusimos porque la gente todo lo pone en YouTube, lo pone en Facebook, no lo pusimos en nada, ni hubo fotos ni nada. Y empezaron a llegar mensajes de que no se puede celebrar la Pascua porque esto, que aquello, que lo otro. Y yo esas cosas ni las miro porque al fin y al cabo no le doy mucho valor. Si usted celebra la Pascua, si usted celebra el día de Thanksgiving, si usted celebra esto y celebra aquello, bueno, porque usted no puede recordar ese día una fiesta que es verdad. Ahora ya lo que no es ¿qué? Ya no es actual. ¿Por qué? Porque Cristo, nuestra Pascua, ¿qué? Murió. Y hermanos queridos, realmente la Pascua hebrea, como la verdadera Pascua, que es Cristo, tienen un símbolo único. Es que liberación. ¿Liberación de qué? Bueno, Israel, liberación de la esclavitud. Tú y yo, liberación de qué? De la esclavitud también. Porque Cristo ¿qué? Nos ha libertado. La Pascua significa ¿qué? Liberación del pecado. La Pascua nos da una identidad, nos saca de las tinieblas a la luz admirable. Para los antiguos hebreos, Israel, ¿no? Era señalando al Calvario. Hoy nosotros celebramos la Pascua mirando ¿a dónde? Al Calvario, al Cordero de Dios, Cristo Jesús, que murió por nosotros. Ahora, ambos casos, repito, la Pascua es liberación de los poderes opresores del pecado, de Satanás. La Pascua es liberación de la esclavitud, de los vicios, del imperio de Satanás. La Pascua es la gran liberación del pecado. En ambos casos, tanto en el antiguo Israel como en el Israel espiritual, hoy nosotros celebramos una salida y una entrada. Y esto es lo importante, hermano. Quiere decir que el Israel de antaño celebró la Pascua el 14 de Nisan, saliendo ¿de dónde? De Egipto. Hoy nosotros celebramos la Pascua cristiana basada en el sacrificio de Cristo, saliendo ¿de qué? Del mundo. Pero si hay una salida, hay ¿qué? Una entrada. Y ellos salieron de Egipto para entrar ¿a dónde? A la Canaán terrenal, la tierra prometida. Y nosotros hoy, los cristianos, hemos salido del Egipto moderno, del mundo que nos rodea, para entrar en la Canaán celestial. Y en ambos casos hemos sido liberados por la sangre. En aquel tiempo atrás, Israel, la sangre del cordero en los dinteles, el cordero sacrificado puesto en los dinteles, significaba al Cordero de Dios que un día moriría en la cruz del Calvario por nosotros. Hoy nosotros, repito, miramos hacia atrás. Salimos, ¿para qué? Para mirar la redención que fue hecha en la cruz del Calvario
por nuestra salvación. Pero hay algo que muchos de nosotros pasamos por alto entre la salida y la entrada. ¿Saben ustedes qué cosa es? El camino. Si usted sale, por ejemplo, de aquí, de Carolina del Norte, para ir a cualquier estado, usted tiene que salir. Pero entre Carolina del Norte y, por ejemplo, Carolina del Sur, hay un camino. Y ese camino hay que transitarlo desde la salvación, día a día. Y ese es el camino de la liberación. Ese es el camino de la luz. Ese es el camino del perdón. Ese es el camino de la misericordia. Ese es el camino del amor. Ese es el camino de la justificación. Ese es el camino de la santificación. Ese es el camino de la perfección. Y es el camino que nos llevará ¿a dónde? A la salvación o glorificación cuando Cristo venga. Hermanos queridos, pero hay una inmensa mayoría de cristianos que quieren entrar en la tierra prometida sin pasar por el proceso diario del camino. Yo quisiera, pero... No, es imposible. Es imposible. En todos los aspectos de la vida, usted nace y no puede llegar a la vejez si no pasa el camino. Usted no puede ser médico, abogado, ingeniero o lo que quiera ser sin ir por el proceso de avance, de conocimiento, de crecimiento. Y lo mismo sucede en la vida espiritual. ¿Ve? Hay cristianos que dicen, bueno, yo quiero ir al reino de los cielos. Esto parece que se cayó de aquí, ¿no? Pero bueno. Los cristianos que quieren ir al reino de los cielos, pero sin transitar el camino de la justificación, de la santificación y la perfección, nunca llegarán ¿a dónde? A la glorificación. Y hermanos queridos, de eso es lo que queremos hablar en esta mañana. Tenemos que salir. El Señor nos ha liberado por su sangre, como liberó a Israel en la antigüedad. Ellos tuvieron que salir. Pero hermanos, el salir para llegar requiere un camino y un desafío permanente. No es lo mismo morir por Cristo que vivir por Cristo. Porque morir es en un momento. Vivir es es todos los días. Miren, Israel sale de Egipto para adentrar en la tierra prometida. Israel sale de una situación de esclavitud para entrar en una situación de libertad. Israel sale de las tinieblas para entrar ¿en en la luz. Entre la salida y la entrada, entre la salida de Egipto y la entrada, hay un camino que recorrer. Ahora, en ese camino hay que vivir una experiencia. Y una experiencia diaria y constante. Por ejemplo, miren, número 1, cuando ellos salen de Egipto, Dios los conduce por el camino que aparentemente para los seres humanos es el camino más difícil. Es como hoy, que ahorita viene la aplicación. El camino del reino de los cielos no es el ancho, no es la avenida de 4 o 5 vías para allá y loco. No, es el estrecho y el angosto. Dios escogió el camino más difícil. El camino que los conduciría ¿a dónde? Al Mar Rojo. ¿Por qué? Porque Dios tenía un programa. Dios tenía un programa. Y entonces, lo primero que cuando uno sale de Egipto para Canaán,
Cuando sale del mundo para la patria celestial, lo primero que usted se va a encontrar es ¿qué? Oposición. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Miren la historia, por eso decíamos, este es el libro maravilloso, en el cual se nos muestra todo lo que Dios ha hecho para salvar. ¿Ve? Ayer, hoy y mañana. Y entonces lo primero los conduce al mar, ¿qué? Al Mar Rojo. Y en el Mar Rojo, pero inmediatamente que ellos salen, Dios les acompaña, va delante de ellos con una manifestación visible de su presencia. ¿Cuál era? La columna de nube y la columna de ¿qué? De fuego. Quiere decir que Dios salió delante de ellos. Dios es el conquistador, hermano, en el camino hacia la patria celestial. No vamos solos, vamos ¿qué? Acompañados. Y allí vemos que después que ellos avanzaron, llegaron a un lugar y se encontraron frente a ¿qué? Al Mar Rojo. Pero a un lado estaba el inmenso desierto, que para aquella multitud era imposible. El otro lado una cordillera montañosa. Quiere decir que Dios los condujo a un lugar ¿de qué? De dificultad. Pero no pasó el tiempo cuando ellos vieron a sus espaldas la polvoreda, ¿no? La nube de polvo que estaban levantando los carros. Y cuando miran, Faraón al frente con su ejército. Hermano, ese es el precio de la salida. Llegan las pruebas, llegan las dificultades. El reino de los cielos hay que conquistarlo ¿con qué? Los valientes, peleando la buena batalla de la fe. Así que había que la primera oposición, pero Dios permitió. Pero inmediatamente, cuando Faraón se acercaba, la presencia de Dios a través de la nube y la columna, que ahora del frente se traslada ¿a dónde? Atrás, a la retaguardia. Y allí se mantuvo. Fíjense, hermano, las evidencias que Dios le da a su pueblo a través de todos los tiempos de cómo Dios actúa para liberarnos, pero también para enfrentar ¿qué? Nos protege. Va adelante, pero cuando tiene que ponerse detrás. Y allí estuvo aquella columna hasta que ustedes saben la historia, que el pueblo clamó y Dios le dijo a Moisés, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Pues, brother, avancen, extiende tu mano y toca las aguas. ¿Y ustedes vieron qué? Pero aquella columna que impidió al enemigo de Dios destruir a Israel, ¿qué? Abrió las puertas y hubo una salvación gloriosa. Pero allí fue donde quedaron sepultados ¿qué? Los rebeldes, los impíos, los incrédulos. Como Faraón dijo, yo no conozco a Dios. Ahora, hermano, después de esa liberación viene un problema. ¿Cuál es el problema? La falta de ¿qué? Y Dios proveyó. Sigue avanzando y el pueblo llega allí a la llanura del Sinaí. Y allí Dios les revela los principios que debe regir su vida y la adoración, la ley y el santuario. El proceso de la obediencia y de ¿qué? Y de la santificación que va en el camino entre la salida y la entrada. ¿Es correcto o no es correcto? Pero en ese proceso ocurren también sucesos feos. Por ejemplo, la idolatría. ¿Ve? Cuando el becerro de oro, en el proceso de la entrada y la salida, también hay ¿qué? Idolatría. Hay falsa adoración, hay falsos dioses ante los cuales el Israel de ayer se postró. ¿Sí o no? Continuamos en la trayectoria y después aparece, amados hermanos, la crítica, los celos. Coré, Datán y Abirán empezaron a criticar a Moisés, Moisés, pero no estaban criticando a Moisés. ¿A quién estaban criticando? A Dios. Quiere decir que en el proceso entre la salida y la entrada a la Canaán terrenal, en el camino diario, hay que celos, iras y contienda. ¿Dónde? Dentro de la familia de Dios. ¿Sí o no?
No podemos olvidar eso, hermano. Y luego continuamos que Dios manifiesta su ira ¿contra qué? Contra estas personas y la tierra ¿qué? Luego viene el proceso del engaño y de la mentira. Cuando ya Moisés envía 2 espías y regresan la inmensa mayoría, 10, no podemos. Aquella tierra es peligrosa. Y por ahí empiezan ¿qué? Hay gigantes. Están diciendo lo que existía, pero existe la desconfianza. En el proceso de la salida y la entrada hay ¿qué? Desconfianza. Y hermanos, y ya en los límites, el diablo usa un arma poderosa: el sexo. Las moabitas se introdujeron ¿qué? En el campamento. Satanás sabía que ya la conquista estaba ahí, pero él trataba por todos los medios de que el pueblo que saliera no entrara. Y ustedes saben el estrago que sucedió en el pueblo de Israel. Por último, ciudades amuralladas. Eso sin contar el Jordán, que era también otro desafío. Ciudades amuralladas. Imposible humanamente. Eso está en el proceso de la salida y ¿qué? Y la entrada. Y la conquista. Alianza de reyes, de poderes para evitar la conquista. Entonces tiene una lección objetiva para nosotros hoy. Ese es el proceso, hermano, entre la salida y ¿qué? Y la entrada. Eso que le sucedió a Israel es lo que le sucede hoy al pueblo de Dios. En lo mismo. Miren, el libro de Deuteronomio, que es el libro de la repetición, es el libro que Moisés escribe en la frontera, ya en los límites. Y allí Moisés da un discurso. Da un discurso para pronunciar y recordarle al pueblo todas las promesas de Dios. Y allí yo les invito para que podamos abrir nuestras Biblias. Pastor, si usted quiere ponerla allí en la pantalla, eso está en Deuteronomio, capítulo 26 y los versículos del 5 al 9. Allí Moisés en su discurso recuerda las promesas de Dios que faltaron. No, fueron permanentes. Alabado sea el nombre de Dios. Allí Moisés da un mensaje de esperanza para una generación nueva, porque casi todos ya habían muerto, ¿dónde? En el desierto por su incredulidad y su rebelión y su murmuración. Allí Moisés da un discurso de amonestación a la nueva generación que estaba sustituyendo ¿a qué? A la que salió de Egipto. Allí Moisés da un discurso maravilloso de cómo Dios guió, cuidó, protegió y libró al pueblo de Israel hasta la frontera. ¡Gloria a Dios! Y ese discurso, hermano, está escrito en el libro de Deuteronomio. Y yo quiero que leamos allí en el capítulo 26 y los versículos del 5 al 9. ¿Lo pusiste en la pantalla? Aquí está. Ahí está. Dice, entonces hablarás, es Dios, ¿no? Hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. ¿Está haciendo alusión a quién? A un hombre que salió de Harán, arameo. ¿Quién era ese hombre? Abraham. ¿Por dónde comienza? Por la cabeza.
no por la base. Allí con Abraham Dios lo sacó, Dios lo cuidó, Dios le dio la promesa y ahora allí están en Egipto. Ahora dice el versículo 6, y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Está hablando de qué? Del Israel allí como esclavo. Versículo 7. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestro Padre. Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción y nuestro trabajo y nuestra opresión. ¡Wow! Cuando el pueblo estaba en dificultad, cuando el pueblo estaba en angustia, cuando el pueblo estaba siendo maltratado, el pueblo ¿qué? Clamó. Y eso es importante, hermano. No olvidemos esa parte de clamar. Y entonces dice, y Jehová, nos sacó de Egipto con mano fuerte y con brazo extendido, con gran espanto y señales y milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye, ¿qué? Leche y miel. ¡Wow! Ahí está el discurso, parte del discurso, ¿no? Que Moisés les está recordando a la nueva generación. No olviden que salimos de la aflicción, de la esclavitud, y hemos llegado aquí a la tierra que fluye leche y miel. Ya estaban en la frontera. Tremendo, hermanos. Ahora, la promesa de Dios para su pueblo nos recuerda la santidad y la obediencia a la ley de Dios, importante, necesario, indispensable para entrar. La gente quiere entrar sin obedecer los mandamientos de Dios. La gente quiere entrar sin obedecer la voluntad de Dios, sin santidad. Por eso dice, sin santidad nadie verá qué. Y aquella generación que quedó sepultada fue por su murmuración, por su rebelión, por su incredulidad, porque no desarrollaron ¿qué? La santidad y la perfección. Solamente ¿qué? Que fueron perfectos, que fueron justos y que desarrollaron santidad. Josué y Caleb. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, sigue diciendo, era un discurso de ¿qué? De amonestación. Ahora, en ese discurso está la palabra clave. Israel en Egipto clamó. En ese momento, cuando ellos claman, cuando ellos sienten la necesidad de la liberación y claman, Dios escucha y el Dios Todopoderoso entra ¿qué? En acción para mostrar su poder, para librar a su pueblo de las manos del poder más poderoso que existía en la tierra en ese tiempo. Ahora, pero miren, hermano, cómo Dios actúa. Dios es bueno. Como decía el pastor en la lección, ¿cómo atrae Dios a la gente? ¿Con policía? ¿Con tanques de guerra? ¿Con bombas lacrimógenas? No, con amor. Pero ese amor no era solamente para Israel, ese amor era también para Faraón. Y ese amor era para los egipcios, porque al fin y al cabo Faraón y los hebreos, todos somos ¿qué? Hijos de Dios, ¿sí o no? Y Dios amó al mundo, y Dios amó a Faraón. Y entonces, pero mientras estaba ocurriendo esto, acá, que el pueblo clama, Señor, por favor, ten misericordia, Señor, líbranos. Dios escuchó. Y había un hombre en un desierto, un hombre pastoreando ¿qué? Ovejas. Y allí Dios lo llama. Eso está en el libro de Éxodo, en el capítulo 3 y en el versículo número 7. Y esta historia es linda, hermano, porque esta es la historia del ayer que hay que recordar. Éxodo capítulo 3 y versículo 7. ¿Lo puedes poner allá en la pantalla? Capítulo 3 y versículo 7. Allí Dios se le muestra ¿a quién? A Moisés. Busca, dice allí en versículo 7. Y dijo luego Jehová, bien he visto,
Otra versión dice, he oído la aflicción de mi pueblo que está ¿dónde? En Egipto. Ellos clamaron, ¿sí o no? ¿Y Dios qué? Oyó. Y dice, he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. Pero llamó ¿a quién? A un libertador. Hermano, en el plan de la salvación, Dios usa a los hombres. Dios usa a los hombres, pero no hombres cualquiera, sino hombres que amen a Dios, hombres que teman a Dios, hombres que obedezcan a Dios. Oye, se acabó el tiempo. Entonces, ahora nos encontramos en el capítulo 6 de Éxodo, y en el versículo 6 y 7, hermano, el mensaje ahora que Dios dice, por tanto, a Moisés le está diciendo, por tanto, ve allá y le dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de toda servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy quien, Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os meteré en la tierra por la cual alcanzó mi mano, jurando a quien, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Wow, le está diciendo a Moisés, yo voy a sacar a mi pueblo ¿con qué? Con mano poderosa. Pero escuchen, ahora Dios que oye a Israel, que está en servidumbre, escoge a Moisés y le da aquel mensaje a Moisés. Ahora le envía por medio de Moisés un mensaje al hombre más poderoso de la tierra. Eso está en Éxodo capítulo 9 y versículo 1. Fíjense, hermano, cómo Dios actúa. Éxodo 9, capítulo y versículo dice, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de ¿quién? Y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Era un mensaje para destruirlo? No. ¿Era un mensaje para castigarlo a Faraón? No. ¿Qué le está diciendo por las buenas? Deja ir a mi pueblo. Y entonces ahora dice, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí que la mano de Jehová estará contigo. Reacción del faraón está allí en Éxodo capítulo 5 y versículo 2, cuando dice, yo no voy a dejar ir ¿a quién? Al pueblo de Israel, ni conozco ¿a quién? A Jehová. Ahí está en el 5:2. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová? Un desafío. ¿Quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová ni tampoco que. Fíjense, hermano, cómo Dios actúa. Ahora, en el Salmo 136, que no lo vamos a leer. No vamos a leer porque el tiempo ya se acabó. Pero, ¿me queda media hora? No, pues vamos a leerlo. Ponme el Salmo 136 ahí. Este es un salmo, hermano, extraordinario, porque en este salmo nosotros vamos a encontrar la alabanza de gratitud por lo que Dios hizo por su pueblo. Bien, Salmo 136, versículo 3. Dice, Salmo 136 y versículo 3. ¿Ready? 3. Dice, este es el salmo que siempre dice, porque para siempre es que es su misericordia, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Dice allí, alabad al Señor de los señores, porque para siempre es que. ¿A quién hay que alabar? Al único y sabio Dios. ¿Sí o no? No hay nadie más que alabar, hermano. Ahora vamos a leer del 9 al 26. Dice allí, la luna, la luna y las estrellas para que señoreen, no, pero es el 10, dice, al que hirió a Egipto con sus primogénitos, liberación, Pascua, ¿sí o no?
porque para siempre es su misericordia. 11. Al que sacó a Israel de en medio de ellos. Voy a leer lo principal, todo es porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y abrazo extendido, al que dividió el mar rojo, al que hizo pasar a Israel por en medio del mar. ¿Ve? El que arrojó a Faraón y a sus ejércitos, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, al que hirió a los grandes reyes, el que mató a reyes poderosos, a Sehón, rey de Amorreo, a Og, rey de Basán, y dio la tierra de ellos por heredad, en heredad a Israel su siervo. Él es el que es nuestro abatimiento y se acordó de nosotros y nos rescató de nuestros enemigos, el que da alimento a todo ser viviente. Alabad a Jehová de los cielos, porque para siempre es ¿qué? Ese es un canto de alabanza. ¿Por qué? Por todo lo que Dios hizo por su pueblo. ¿Cuándo? En el pasado. Hermanos, yo pregunto, eso que está en el pasado, ¿nosotros no debemos de recordarlo? Eso está escrito ¿para qué? Para enseñarnos a nosotros, para amonestarnos a nosotros. Así que si usted recuerda la Pascua, usted no está recordando ¿qué? Ninguna herejía, ninguna fábula, ningún invento de pagano. Usted está recordando la obra maravillosa en que Dios ¿qué? Actuó, la Pascua. Extraordinario. Y así los panes sin levadura. Y así las primicias. Y así el Pentecostés. Y así las trompetas. Y así el día de la expiación que estamos hoy. Y así pronto las cabañas. Si usted recuerda eso, usted no está pecando. Usted está recordando la historia poderosa, cómo Dios condujo, cómo Dios guió, cómo Dios protegió a su pueblo. Y la gran historia es que los fieles, los que obedecieron, los que amaron a Dios, los que salieron del mundo, los que recorrieron de Egipto, los que recorrieron ese camino obedeciendo a Dios, llegaron, alabado sea nuestro Dios. Ahora, hermanos, esa es la historia antigua. Vamos a nuestra historia. Porque la historia ¿qué? Se repite. Y quiero citar una cita del Espíritu Profecía. Dice que la murmuración, la queja y la mundanalidad retrasó la entrada del pueblo de Israel, literal, a la Canaán terrenal. Entonces ahora vamos a nuestra aplicación. Miren, nuestro éxodo. Y escuchemos bien, hermanos, nuestro éxodo. La historia se repite. Hoy el pueblo de Dios está experimentando los mismos problemas, las mismas dificultades que el Israel de antaño, ¿sí o no? Estamos esclavizados en un mundo con pandemia, con sufrimiento, con dolor, que nos odian, que nos rechazan, que nos miran mal, ¿sí o no? Los problemas familiares, los problemas con los hijos, los problemas en la iglesia. Hermanos, estamos enfrentando lo mismo. Quiere decir que estamos esclavizados ¿dónde? En este mundo. ¿Sí o no? Claro que sí. Estamos siendo esclavizados. Ahora, los mismos problemas, las mismas dificultades, las estamos experimentando. Entre la salida de Egipto y la entrada a Canaán estaba la conquista, y la conquista requería salir a atravesar el largo desierto y peligroso. Entre la salida de este mundo, la entrada al hogar celestial, está la conquista, y la conquista requiere salir del Egipto moderno, del mundo, de las cosas de este mundo, de las redes de este mundo. Pero los cristianos hoy quieren ir a la conquista, quieren recibir la conquista sin salir del mundo, viviendo como el mundo, participando de las cosas del mundo y de los placeres del mundo y de las diversiones de este mundo. No, hermano, los que hagan eso se quedarán como la generación ¿qué? Rebelde. En el pueblo, en el desierto. Entre la salida de este mundo y la entrada al hogar celestial está la conquista, y la conquista requiere salir de Egipto moderno. Hay que recorrer el camino estrecho y angosto, y la gente no quiere recorrer ese camino. Qué triste.
Porque ese camino está lleno de los mismos problemas, de las mismas dificultades de las cuales hablamos del recorrido de Egipto a Canaán. Ahora, escuchen bien, entre la salvación inicial y la salvación concluida está el camino de la santificación. Y el camino de la santificación es el camino de la obediencia. Por eso esos predicadores de adentro y de afuera que dicen Cristo murió y todo está hecho, no es verdad. La salvación inicial es cuando tú crees en Cristo. ¿Sí o no? Cuando tú aceptas a Cristo, ¿sí o no? Cuando tú ¿qué? Le entregas a Él. Esa es la salvación inicial. Pero entre esa salvación inicial y la salvación concluida hay un camino. Y ese camino se llama el de la obediencia, el de la santificación. Y si usted no lo recorre, usted no entrará en la tierra prometida. Porque eso fue lo que le pasó al Israel literal. Por lo menos aquella gran multitud, solamente excepto Josué y Caleb. ¿Cuál era el programa de Dios? Que todos entraran. ¿Cuál fue el problema? Que no recorrieron el camino de la santificación y de la obediencia. Lo mismo sucede hoy. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no? Claro que sí. Ahora, la pregunta, ¿cuál es la salvación inicial? Bueno, la salvación inicial, búscame ahí Lucas. Lucas capítulo 17, versículo 20 a 21. Dice, la salvación inicial comienza con la primera venida de Cristo a esta tierra. Cristo viene para traer el reino de la gracia. ¿Qué es el reino de la salvación? ¿Qué es el reino de la oportunidad? ¿Qué es el reino donde el que acepta a Cristo es salvado? Esa es la salvación ¿qué? Inicial. Y aquí está la respuesta. Lucas capítulo 17, 20 y 21. ¿Qué dice? Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir qué? El reino de Dios. Porque ellos lo estaban esperando. ¿Sí o no? Y él le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Ni dirán helo aquí o helo allí. Porque he aquí, el reino de Dios está en qué. ¡Wow! ¿Quién era el reino de Dios? Cristo. Cristo vino a traer el reino de Dios, pero en su parte inicial. ¿Es correcto o no es correcto? En el reino de la gracia, en el reino de la oportunidad, en el reino donde todo el mundo tiene que salir ¿de dónde? Del Egipto moderno. ¿Entendemos? Ahora, Jesús le habla, no a los fariseos ahora, le habla a sus discípulos, pero ¿de qué? De la venida ¿de qué? De el reino, que ellos lo pidan. Eso está en Mateo, capítulo 6, versículo 10. Cuando los discípulos vieron cómo Jesús oraba y cómo dedicaba tiempo, y entonces ellos le dijeron, Señor, enséñanos ¿qué? A orar. Y entonces Cristo le cita allí, dice, Mateo 6, 10, ahí lo tienes ya, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga ¿qué? Ahora, ¿por qué a los fariseos le dice, el reino está aquí, pero a sus discípulos le dice, que venga ¿qué? ¿Hay contradicción? No, ya los discípulos habían iniciado ¿qué? La salvación al aceptar a Cristo. Los fariseos todavía ¿qué? No, el reino está aquí entre vosotros, pero ya los discípulos estaban dentro del reino, pero tenían que esperar. Ya ellos habían iniciado el proceso de la salvación, pero tenían que pedir y vivir para alcanzar ¿qué? La salvación concluida. Y la salvación concluida es el reino de la gloria. Y hermanos queridos, y esto es importante, entre el reino de Dios que está aquí inicial y el reino de la gloria, que es cuando Cristo venga, hay ¿qué? El mismo camino. ¿Es correcto o no es correcto? El mismo camino. Que hay que iniciarlo ¿qué? Saliendo de ¿qué? Del mundo. Pero hermanos queridos,
se repite la historia. Muchos cristianos quieren el reino de la gloria sin salir de Egipto. Eso es imposible. Aunque te digan los predicadores, cree en el Señor Jesucristo porque lo dice la Biblia y serás salvo. Eso fue lo que experimentó el ladrón en la cruz. Porque allí se terminó su oportunidad. Pero tú y yo, que tenemos oportunidad de vivir, tenemos que transitar el camino estrecho y largo que conduce al reino de los cielos. Ese camino se llama Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al reino, nadie va al Padre si no es por qué, por mí. Y el camino que Cristo recorrió en esta tierra para traernos la salvación fue un camino de rechazo. ¿Un camino de qué? De pruebas. Un camino de tentación. Un camino de odio. Un camino que lo llevó a la cruz. Un camino que lo condujo ¿a dónde? A la muerte. Cristo dijo, ejemplo he dado. Y si esto lo hicieron en el árbol verde, ¿qué no van a hacer en la rama? Por lo tanto, amada iglesia, tú quieres la salvación concluida, tienes que salir del mundo. Primero tienes que aceptar a Cristo, salir del mundo y recorrer el camino de la santificación. El camino de la justificación, ya eres salvado. De la santificación, el proceso diario. De la perfección, porque en medio de las luchas, las pruebas y dificultades, es que se perfecciona ¿qué? El carácter. Y ya cuando tengamos el camino, recorrido el camino de la santificación y la perfección, Cristo viene y nos entrará en el reino de la gloria. Alabado sea su nombre. Ahora, hermanos, ¿qué nos espera en el camino de la salvación inicial cuando aceptamos a Cristo a la salvación concluida? Lo mismo, miren. En primer lugar, cuando tú aceptas a Cristo ya estás en la salvación inicial. Y ahí, como Cristo hizo con los hebreos, cuando los sacó de Egipto, la columna de fuego delante de ellos. Hoy, para el Israel espiritual, tú y yo, Cristo le dijo, yo estoy con vosotros, ¿qué? Acompañándole en el camino. O sea, la misma promesa, ¿sí o no? Ahora, vamos a tener oposición. Allá el Mar Rojo, el desierto, las montañas. ¿Sí o no? Hoy nosotros tenemos a un enemigo llamado Satanás, la serpiente antigua, que está ¿qué? Haciéndole guerra. ¿A quién? Al remanente. El diablo está lleno de ira, hace guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios. O sea, los que tienen la fe de Jesús, los que se dirigen ya por el camino estrecho, angosto, hacia la salvación concluida. Tenemos un enemigo haciéndonos guerra. ¿En qué? En todas las esferas. Con el mundo, con el trabajo, con la comida, con la bebida, con esto, con todo. Es una guerra permanente. Además, así como Dios le dio a Israel los principios de adoración y de obediencia a la ley y el santuario, la iglesia remanente, como ustedes están haciendo énfasis, tiene que vivir, predicar y enseñar y practicar el mensaje del tercer ángel. Y el mensaje del tercer ángel tiene que ver con ¿qué? Con el evangelio eterno. Y el evangelio eterno tiene que ver con el plan de la salvación completo, ¿sí o no? Y el evangelio eterno tiene que ver con la adoración, ¿sí o no? Y el evangelio eterno tiene que ver con ¿qué? Con el juicio de Dios, ¿sí o no? Quiere decir que tenemos que enfrentar todo eso. Y como ustedes lo han escuchado por aquí y por otros predicadores, ¿ve? La batalla que hay viene en Apocalipsis 13. Esos son los mismos desafíos del ayer o de hoy. ¿Sí o no? Claro que sí, hermanos queridos. Pronto también lo que ocurrió, la mundanalidad, la murmuración, la idolatría, lo estamos viendo dentro de nuestras vidas, dentro de nuestra familia, dentro del seno de nuestra iglesia. Por eso hay que recorrer el camino de la obediencia y de la santificación. En los límites, el diablo usó el sexo y en nuestros días el diablo está usando su arma poderosa del sexo. Hoy no hay diferencia entre la iglesia y el mundo para el divorcio. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Es correcto o no es correcto? Esto no es herejía. Esto es verdad, hermanos.
Eso es terrible. Y no solamente el divorcio, sino el adulterio, la fornicación, el lesbianismo, el homosexualismo, que está ¿qué? Siendo asimilado. Yo no estoy diciendo que está siendo practicado, sino que se está asimilando los que practican tales cosas que. Y usted como pastor y usted como miembro de la iglesia, usted no puede apoyar esto. Es más, que no puede ni apoyar a los líderes políticos que hagan estas cosas. Y yo me quedo sorprendido cómo hay cristianos que van a las urnas a votar por líderes que apoyan estas cosas. Usted es partícipe de esas cosas. Por eso a lo mejor es que, hermano, eso fue lo que ocurrió en el desierto. Eso es lo que está ocurriendo hoy en el camino de la salvación inicial a la salvación concluida. Además, hermano, como hubo plagas en Egipto, pronto llegarán las plagas para este mundo. ¿Es correcto o no es correcto? La historia se repite. Como hubo un decreto de muerte para los israelitas, cuando Faraón dijo, vamos a destruirlo. Eso fue un decreto de muerte. Están atrapados, no tienen escapatoria. Pronto llegará ¿qué? Un decreto de muerte para aquellos que han iniciado el camino de la salvación inicial al camino de la salvación concluida. Por supuesto, ya esto es en los límites. Esta parte es en los límites. Miren, hermano, las condiciones reinantes en Egipto, antes de la liberación, eran muy difíciles, tanto para Faraón como para los egipcios y también para el pueblo de Dios. ¿Sí o no? Los egipcios y Faraón, las plagas. Pero Israel, ¿qué? Castigado. ¿Sí o no? No había plaga para ellos, pero sí castigado. Dice, las condiciones en nuestro mundo hoy también son similares, son difíciles para todo el mundo. Para los reyes, para los gobernados, para los habitantes de la tierra, como para el pueblo de Dios. A eso se le llama y se le conoce como el tiempo de angustia ¿de quién? De Jacob. ¿Que viene para quién? Para todos. Ahora, tiempo de angustia para los habitantes de la tierra. El efecto de las plagas devastadoras, la destrucción del medio ambiente, la carencia de pan y de agua. La gente correrá de un lugar a otro buscando ¿qué? Pan y agua. Pero el pueblo de Dios, que va a tener esas cosas, pero va a estar siendo perseguido. ¿Es correcto o no es correcto? Por eso es que Dios dice, salgan, salgan, salgan. La gente no quiere salir. La gente quiere entrar sin salir. Wow, Señor, perdónanos. Y después de la persecución viene el decreto de muerte. Miren esta cita. En este momento de crisis final, Dios intervendrá para liberar a su pueblo a medianoche. Ese es el título del sermón. A medianoche Dios sacó a Israel de Egipto, a medianoche Dios sacará a su pueblo de este mundo. Dice esta cita White, en esa hora el pueblo de Dios, algunos en las otros en los escondrijos e ignorados, en otros escondidos e ignorados en escondrijos de bosques y montañas, invocan y claman a Dios, mientras que por todas partes hombres armados, instigados por los demonios, se disponen a emprender la obra de muerte. Llegó la hora suprema de apuro y de angustia. Es la hora cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a su pueblo. Por eso es que Dios condujo a Israel por el camino estrecho, por el camino del Mar Rojo. ¿Por qué? Porque esto es una ilustración de lo mismo que Dios hizo con Faraón y su ejército, que los sepultó y los destruyó. Así Dios va a hacer que en nuestros días, cuando Cristo venga, antes de que Cristo venga, que los vayan a perseguir y a matar. Así como el pueblo de Israel estaba encerrado entre el desierto y las montañas y el Mar Rojo, y Faraón y sus ejércitos listos para destruirlo, Dios intervendrá. Dios intervino, Dios mostró su mano poderosa para salvar a su pueblo y destruir a sus enemigos. Así ocurrirá
con los hombres en el momento de la liberación. Gloria sea su nombre. Miren, hermano, el profeta Isaías lo describe así. Isaías 30, 29 y 30, por favor. Y ya estamos terminando. Isaías 30, 29 y 30 describe lo que estamos diciendo. 29 y 30. Vosotros en esa hora de aflicción tendréis cántico. ¿Cómo? ¡Wow! Ese cántico como de noche en que se celebra Pascua y alegría de corazón. Ayer, antes de la puesta de sol, antes de celebrar la Pascua, yo quise ponerle un video a mi familia de cómo Israel celebra la Pascua. Hoy, que ha sido siempre así porque es una tradición, es una fiesta de alegría, de gozo, celebrando ¿qué? La liberación. Y nosotros vamos a celebrar la liberación de la misma forma. Dice, y vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra la Pascua y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová os hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino y tempestad y piedra de granizo. Está hablando hacia qué? Hacia la liberación de quién? De nosotros, el pueblo de Dios, ya en los límites de la Canaán celestial. Pero nos lleva ¿a qué? A como Israel celebraba la fiesta de la Pascua en el mismo Egipto y a través de qué? De todas sus edades hasta la venida de Cristo. Ahora, miren hermano, es la medianoche. Se da el decreto de muerte para destruir el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está acorralado como el pueblo de Israel en el Mar Rojo. ¿Correcto o no correcto? Claro que sí. Lean el conflicto de los siglos. La página o el capítulo que se llama La liberación del pueblo de Dios. Eso está allí. Y cuando ellos, como Faraón, proclaman la destrucción del pueblo de Dios, que se van a lanzar, en ese momento sale a la medianoche el sol en todo su esplendor. ¡Guau! Inmediatamente ellos ¿qué? Retroceden y dicen, ¿qué es esto? Pero inmediatamente viene un gran terremoto cual nunca ¿qué? Fue. Ese terremoto produce dos efectos. Número uno, las tumbas se abren. Pero las tumbas no de cualquiera. La tumba de aquellos que iniciaron el proceso de la salvación inicial, que continuaron en el proceso de la justificación, la santificación y la perfección y cayeron en el camino, como muchos en el pueblo de Israel, que murieron en el camino, pero se salvarán. Y entonces esas tumbas se abren. Esa es la tumba de aquellos que han muerto del año 1844 para acá, como Guillermo Miller, como Jaime Juárez, José Bey, toda esa playa de pioneros que murieron, ¿qué? Proclamando la segunda venida de Cristo. Y ahí resucitarán también todos los cristianos que han creído en Cristo, en el mensaje del regreso de Cristo en gloria y majestad. Las tumbas se abrirán. ¿Por qué? Porque ellos proclamaron la venida de Cristo y Dios lo va a recompensar para que ellos vean las escenas finales de la liberación y vean venir a Cristo en gloria y majestad. Pero ahí resucitará Anás y Caifás, y ahí resucitarán todos aquellos que condenaron a Cristo, y ahí resucitará Nerón, y ahí resucitarán todos esos hombres malignos que se han opuesto al Evangelio, para que vean venir al Hijo del Hombre con toda su gloria y majestad. Ese terremoto, hermano, sacude los polos y viene la séptima plaga. ¿Cuál es? El granizo. Ahora empieza Dios a liberar a su pueblo. ¿Comienza qué? El granizo del peso de un talento, alrededor de 75 libras, cayendo sobre la tierra. Pero esto no termina, hermanos queridos. De pronto surge una tormenta extraordinaria. El mar hierve, islas enteras son tragadas, puertos marítimos son ¿qué? Barridos como fue Sodoma y Gomorra. Y además
de eso, dice que cadenas montañosas se hundirán en el seno de la tierra. Amados hermanos, es la voz del Dios Todopoderoso que entra en acción. Esa voz los cristianos la oyen y en esa voz se dice el día y la hora en que Cristo viene. Los impíos lo que oyen es un tronar, el estampido ¿de qué? Del trueno, pero el pueblo de Dios sabe que llegó su gloria, la hora de la redención. Y de pronto aparece en el cielo oscuro, pero se esclarece y aparece la ley de Dios, escrita allí con fuego, y el cuarto mandamiento pisoteado e ignorado, no solo por los cristianos, sino por muchos adventistas que compran el sábado, que cocinan el sábado, que hacen negocio el sábado, no estarán allí, hermano. Aunque la salvación es por gracia. Cuando usted cree en Cristo, pero si usted no se ha santificado, si usted no se ha perfeccionado, ¿usted qué? No podrá salvarse. Y esa es la parte que me duele, que muchos predicadores no lo dicen. Solo cree en Cristo y basta. Para salvarse hay que creer en Cristo, hermano. Pero tienes que caminar el camino de la santidad, el camino de la obediencia. Tienes que perfeccionar su carácter. No porque yo lo estoy diciendo, es que Cristo lo dijo. Sin santidad nadie verá a Dios. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que es perfecto. Y hermanos queridos, es entonces cuando aparece el arco iris de la promesa. Y entonces vemos en el este una pequeñita nube insignificante, pero que a medida que se acerca a la tierra se va haciendo más grande, más luminosa, más gloriosa. Es la venida del Rey de Reyes y Señor de señores. ¡Wow! Esa es la gran liberación, esa es la gran canción que tendrán los cristianos en esa noche. Amados hermanos, cuando todo esto esté ocurriendo, hay dos grupos. Hay dos grupos. Uno lo describe allí el vidente de Patmos. Por favor, Apocalipsis, capítulo número 6 y los versículos del 15 al 17. Este es el grupo que yo no quiero estar, que no quiero que mi familia esté, ni quiero que ninguno de ustedes, que ninguno de mis hermanos del pueblo de Dios experimente. Dice allí, 14, y el cielo se desvaneció. Es lo que acabamos de relatar, ¿no? La venida de Cristo, la nubecita que viene, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla que se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todos los siervos, y todos los libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes, a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira, ¿qué? Y la pregunta, ¿quién podrá estar en pie? Tú lo sabes. Aquellos que iniciaron el proceso de la salvación. Aquellos que caminaron el camino estrecho. El camino de la santificación. El camino de la obediencia. El camino de la perfección por la gracia de Cristo. Porque todo es por la gracia de Cristo. Todo es por el poder de Cristo. ¿Sí o no? Eso que quede claro. Eso está descontado. ¿Quién podrá permanecer? Ese pequeño grupo que dice el profeta Isaías, capítulo 25 y versículo 9. Ese es el grupo que yo quiero pertenecer. Ese es el grupo que yo quiero que mi familia pertenezca. El grupo que cada uno de ustedes, de nuestra familia, del pueblo de Dios que hoy se congrega en todas partes. Ese es el grupo diferente. 25:9 de Isaías. Es un texto que conocemos, pero me gusta leerlo en la Biblia, hermano. Porque para algo se hizo la Biblia, para leerla y repasar y memorizarla, ¿no? Pero aquí estamos siendo bíblicos. Dice, y se dirá en aquel día. Y se dirá aquel día, en el día de la apretura, en el día de la liberación. A medianoche se dirá, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos
y nos alegraremos en su salvación. Amados hermanos, que esa sea tu experiencia. Que esa sea mi experiencia. Pero para disfrutar de esa experiencia hay una salvación inicial que tienes que aceptarla. Y en la salvación inicial hay un camino que me conduce a la salvación concluida. El camino de la santidad. El camino de la perfección. En el camino donde no se peca. Esos predicadores que están diciendo que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga, mentira, 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 mentira y mentira. No le hagan caso. Porque ¿ha usted visto algún pecador santo? ¿O un pecador santo? Ahora, santos. A ver, ¿cómo lo decimos? No hay santos pecadores. Lo que hay es pecadores santificados. Cuando se arrepienten, cuando se apartan de la desobediencia. Hermanos queridos, Dios te bendiga. Dios nos ayuda a serle fiel y prepararnos para la gran noche de la liberación. El día eterno, como decía el pastor Rafael Rodríguez, siempre decía el día eterno. Y el día eterno no es otra cosa que comienza en tu vida, ¿sabes cuándo? Cuando aceptas la salvación inicial. ¿Has pasado de muerte a qué? Ya. Aunque tú vayas al sepulcro, tú tienes vida eterna. Hermanos queridos, Dios nos bendiga. Dios nos ayude para serle fiel. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, qué linda y preciosa es tu palabra. Como decíamos al principio, la Biblia, el libro que contiene la forma maravillosa como Dios ha actuado para salvar ayer, para salvar hoy y para salvar mañana. Gracias por todo lo que tú has hecho a través de largos siglos de pecado y milenios. Gracias, Señor. En esta mañana, ya en este mediodía, nosotros hemos iniciado el camino de la salvación inicial al creer en Cristo, al aceptarlo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y ahora estamos en el camino, en el proceso de la santificación y la perfección. Ayúdanos. Sin ti es imposible. Por eso nos aferramos a tu gracia redentora, a tu poder, al Espíritu Santo, para que termines la obra que has comenzado en nosotros, para que nos perfecciones y nos santifiques. Y Señor, que en esa noche gloriosa, que en ese momento cuando tú intervengas para librar a tu pueblo, seamos de ese grupo que levantará sus brazos y dirá: este es nuestro Dios, a quien hemos esperado, y Él nos salvará. Que esa sea nuestra experiencia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.